Comenzamos este tema la semana pasada. Voy a dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada para continuar. Dijimos que vamos a estar basando este estudio en Colosenses capítulo 3 del 12 al 19. Voy a leer el texto y ahorita vamos a hacer un resumen de lo que hicimos la semana pasada. El texto dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 17 dice: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida debe ser vivida en este fundamento. Es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Nuestra vida, específicamente nuestro matrimonio, debe ser vivido en el fundamento de Cristo. Hacemos todo en nuestra vida, en nuestros matrimonios, para la gloria de Dios y en agradecimiento por lo que Él hizo. Así como nosotros fuimos perdonados, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros fuimos o somos tolerados por el Señor, así también debemos aprender y ejercitar tolerancia a los que nos rodean o con los que nos rodean. Y dijimos que específicamente en la vida práctica, al menos de los matrimonios, y como enseñanza para los jóvenes que van a casarse en el futuro, ¿verdad? Debemos aplicar estos principios a nuestra vida conyugal, a nuestra vida en el matrimonio. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Sobre algunas cosas de lo que estuvimos viendo, no lo voy a repetir todo. Dios nos da a Cristo como base del matrimonio, dijimos. Esta es la base y esto es el por qué podemos experimentar el matrimonio como un gozo, como un regalo de Dios. Cristo es la base, no solamente del matrimonio, de toda nuestra vida, pero estamos aplicando al matrimonio. Y hace esto el Señor para que Dios reciba la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos en el matrimonio, cuando nos perdonamos, cuando nos toleramos, cuando abrazamos, cuando amamos, lo hacemos en el poder del Señor, en el poder de Cristo, en esa base. De tal forma que no es que nosotros seamos mejor que otra persona, o no somos mejores que los que no creen. Lo que hace la diferencia en nuestros matrimonios es que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en eso se lleva Dios la gloria. Dice, esta es una cita: Dios da a Cristo como base del matrimonio, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. No insistan en sus propios derechos. No se culpen, juzguen o condenen mutuamente. No señalen sus defectos, sino acéptense tal como son y perdónense cada día de todo corazón. Creo que el problema principal o más típico que experimentan los matrimonios
es cuando los individuos, el hombre o la mujer, exigen sus derechos por encima de los derechos de la otra persona. Tendemos a ser egoístas, ¿verdad? Y pensamos en nosotros primero antes que nuestro cónyuge. Y esto es la fuente de los conflictos más frecuente o más común en nuestros matrimonios. A diferencia de los incrédulos, un matrimonio que está basado en Cristo Jesús, en el evangelio que predicamos, los individuos que forman el matrimonio deben estar pensando en la otra persona por encima de uno mismo. Ese es el mandato bíblico para con los hermanos, para con todos los que nos rodean. Y lo que estoy tratando de enfatizar es que si lo hacemos, ¿verdad?, con los que están afuera de nuestra casa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo con la persona que está a nuestro lado, día y noche, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestra esposa, según sea el caso. Dijimos que el matrimonio cristiano no se sostiene sobre emociones pasajeras, ni sobre la mera voluntad humana, sino sobre la gracia soberana que Dios derrama sobre sus escogidos. ¿Por qué se mantiene un matrimonio unido? ¿Por qué se mantiene un matrimonio en fidelidad? Y la respuesta, al menos en nuestro contexto como hijos de Dios, es porque Dios nos da la gracia para mantener en esa relación. Debemos, como dijimos la semana pasada, nutrirnos, fortalecernos en la gracia de Dios, la que hemos recibido, y extender esta misma gracia a nuestro esposo o a nuestra esposa según corresponde. No es que queramos exaltar a la persona en su mero esfuerzo humano para mantener la relación matrimonial. Lo que estamos diciendo es que esa relación matrimonial es nutrida y se basa en lo que Cristo hizo por nosotros. De ahí derivamos la fortaleza, de ahí derivamos la actitud de perdonar, la actitud de tolerar a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Entendemos que nos perdonó a tal magnitud que sería indecible, que sería inaceptable no perdonar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Es lo que estuvimos diciendo, tomamos de la reserva infinita la gracia que nos cubrió cuando éramos indignos y la derramamos horizontalmente sobre nuestro esposo o nuestra esposa. Esta es la clave fundamental para la fortaleza de nuestros matrimonios. Las fuerzas humanas, la voluntad humana se va a agotar, es lo que quiero decir. Va a haber situaciones tan críticas que vamos a atravesar, tan dolorosas, tan hirientes, que la voluntad humana no es suficiente. Que la fortaleza de nuestra propia decisión no va a ser suficiente. Tenemos que depender de la gracia de Dios para mantener en nuestro compromiso y nuestro pacto, ¿verdad?, con nuestra esposa, nuestro esposo. Y qué bueno que sea así, porque de esa manera, dijimos, Dios es glorificado. No es porque la persona sea tan santa que no va a dejar su matrimonio, sino es que está siendo constantemente derramada gracia sobre ese matrimonio para que se mantenga. Y tenemos esa fortaleza, esa certeza de parte de Dios. El matrimonio cristiano es entonces un reflejo visible del Evangelio. Dos pecadores vestidos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, como dice el texto, viviendo para mostrar la supremacía de Cristo en todas las cosas. Eso es matrimonio cristiano. Y de ahí también la importancia de lo que dice la Biblia de que busquemos casarnos con una persona que sea cristiano o cristiana.
Porque podemos entender que detrás de eso hay fortaleza, porque está Cristo obrando en esa persona. Si nos casamos, y esto va pues para los que no se han casado, porque los que ya se han casado, pues... Si nos casamos con una persona que no es cristiana, esto que estamos diciendo no aplica, ¿cierto? Tenemos conflicto porque el no cristiano no tiene este fundamento, no tiene esta forma de ver la vida, no tiene esta forma de pensamiento. Entonces, en su forma de ver el no cristiano, el ver primero por sí mismo no es conflictivo. Entonces, la Biblia es sabia, el Señor es sabio y nos aconseja, es más, nos ordena que estemos con una persona que sea también hijo de Dios, ¿no?, en nuestros matrimonios. Dijimos que, ¿por qué estamos enfatizando esto del perdón? Porque entendemos que siendo pecadores, habrá necesariamente, seguramente, conflictos entre la pareja. Es inevitable que estando dos pecadores bajo el mismo techo por un periodo largo de tiempo, no encuentren dificultades en su relación. Iba a dar ejemplos personales, pero me voy a abstener de eso. Pero nosotros tenemos 32 años, ya casi, de casados. Y en esos 32 años hemos tenido dificultades, como cualquier matrimonio. La diferencia, y esto es para la gloria de Dios, que en esas dificultades Dios ha estado ahí para ministrar nuestras vidas. Dios ha estado ahí para fortalecernos. Dios ha estado ahí para guiar nuestras decisiones, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y por eso los matrimonios, aún en dificultades, pueden mantener y glorificar a Dios. Porque somos llamados a esto, somos llamados a perdonar, somos llamados a tolerar a nuestros esposos y a nuestras esposas. Hablamos de las rarezas, que no todo es pecaminoso. Hablamos de que a lo mejor la persona tiene ciertas costumbres, cierta idiosincrasia, cierta cultura familiar que no va a coincidir con la nuestra. No por eso quiere decir que la otra persona es pecaminosa, ¿verdad? Hablábamos de las diferencias de las familias, de las dinámicas familiares de una persona y de la otra. Y cuando estas dos personas o estas dos dinámicas se unen en una nueva familia, pues definitivamente va a haber roces, ¿verdad? Conflictos. Sobre todo en los primeros años del matrimonio. Ya con el paso de los años, 30 años, pues ya estamos ahora en una nueva dinámica personal o familiar de este núcleo nuevo de familia, ¿verdad? Pero al principio, pues claro que hay situaciones, conflictos y hay que amoldarnos. No todo es pecaminoso, hay que aprender a tolerar también esas pequeñas hábitos, esas pequeñas temperamentos, dijimos también, y rarezas, por usar la palabra rarezas, que a lo mejor para mí es, uy, esa actitud es súper rara, ¿verdad? Yo en mi vida había visto que una persona se comportara así, pero no es pecaminoso. Es que le gusta platicar tanto, ¿no? A mí no me gusta platicar, está raro. A lo mejor para ti es raro, ¿verdad? No para la otra persona. Porque la persona, ese es su temperamento, esa es su forma de ser. Eso es como Dios lo constituyó. Será raro a lo mejor para ti en tu perspectiva, en tu cultura, en tu educación, en tu perspectiva familiar, pero para otra persona no es raro. Es lo normal. Entonces tenemos que aprender a tolerar. Tenemos que aprender a vivir en armonía, en amor con la otra persona. ¿Se entiende eso? No sé si puse ejemplos de esto, ¿verdad? Pero ¿qué sería una rareza? ¿Algún ejemplo que me puedan dar? Ahí la hermana está riendo. ¿Alguna rareza que debamos aprender a tolerar?
¿A qué se refiere, hermano? Con la boca abierta. Yo soy de los que estoy comiendo y platicando. Ah, ok. A mi esposa No le aguanta. Sí, es cierto, o sea, no es pecaminoso, ¿verdad? Esos son como dinámicas familiares o personales inclusive que no ve hay pecado en esa actividad, pero puede ser tan irritante a veces para la otra persona. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a tolerar. No quiere decir esto, hermanos, y voy a aprovechar el ejemplo del hermano, no quiere decir esto que no estamos llamados a ir mejorando o ir adaptando cada uno de nosotros a la otra persona, ¿verdad? No se trata de que la otra persona siempre me esté tolerando, ¿verdad? Se trata de que vayamos creciendo en madurez, en armonía en lo que estamos haciendo, sin olvidar, ¿verdad?, que somos personas distintas. Hemos sido regenerados, hemos sido salvados, pero nuestro temperamento básico, fundamental, que Dios nos dio al nacer, ahí está. La educación de 25 o 30 años que recibimos, familiarmente hablando, costumbres, formas dinámicas, culturales o familiares, ahí están. No todas buenas, algunas son pecaminosas. Habrá que cambiar eso y también a tolerar lo que no sea pecaminoso. Entonces, es importante eso. ¿Qué sucede cuando perdonamos y toleramos las imperfecciones? Pues el amor florece, ¿verdad? El amor se madura, el amor incrementa. Yo le puedo decir esto y no es por la oportunidad ni porque estoy aquí enfrente, pero esta es una realidad. El amor que siento ahora por mi esposa es mucho más profundo que cuando lo sentía en el principio, ¿verdad? Conozco a la persona en su intimidad, en la forma que es, en todas las perspectivas que usted puede imaginarse. Y gracias a Dios, voy a hablar por mí, tiene otra opinión diferente. Gracias a Dios, me ha ayudado a amar a mi esposa mucho más ahora, en pleno conocimiento de quién es ella, en pleno conocimiento de cómo es, en todas sus cualidades y defectos. El amor se fortalece, ¿verdad? Cuando estamos en la perspectiva de Dios, de perdonar y de tolerar a la persona que tenemos a un lado. También hablamos de algunos pecados que son críticos o pudieran dañar si son perdonados. No que no debamos perdonar, dijimos, como iglesia, como cristianos, tenemos un corazón dispuesto siempre a perdonar, pero habrá situaciones críticas, dijimos, donde pueda correr peligro la integridad física de la persona. Hablamos de situaciones como violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación, ese tipo de cosas, que no podamos perdonar, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo se manejan esas situaciones. Son básicamente patrones de conducta que pueden ser destructivas: alcoholismo, drogas, juegos de azar, que puedan destruir. Y me estoy refiriendo a patrones dañinos constantes que con el tiempo van siendo más profundos y más dañinos, y que la persona no quiere arrepentirse, que la persona no quiere reformarse o rehabilitarse, ¿verdad? Cada caso habría que analizar, cada caso habría que examinarlo, pero estos patrones destructivos, constantes, no arrepentidos, pueden destruir
a la persona si no se separa de esa situación. ¿Ah? Bien. ¿Sí? Sí, el abuso verbal o psicológico, inclusive financiero, a veces los hombres tienen una actitud de, si son los que proveen únicamente, de restringir, no sé, la economía como un método de manipular, ¿verdad? La cuestión verbal, palabras que son, que hieren, palabras que destruyen, sí. O sea, todos esos patrones de conducta que no se arrepiente, tenemos que, pues, tener cuidado. Y ya digo, si es cristiano, que depende de estos casos, si la persona es cristiana, pues al menos ir con una persona que pueda orientar, que pueda asesorar, que pueda discipular para corregir esas conductas. Y si no es cristiano, que no estamos hablando de esto aquí, pero si no es cristiano, lo que tenemos que hacer es evangelizar a la persona. O sea, no hay otra solución, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que evangelizar a aquellos que tenemos a un lado, ¿no? Si usted está casado con una persona que no es cristiana, que no es cristiano, pues tiene la primera obligación de evangelizar, de presentar el evangelio a esa persona en sus palabras, en su actitud, en su testimonio. Quizás en ese caso Dios pueda salvar a esa persona, ¿verdad? Vamos a entrar al texto un poquito. Colosenses 3, 12, 19. Dijimos que todo descansa sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este no es solo el fundamento del matrimonio, sino de la vida total, de nuestra vida cristiana. No sé si alcanzamos a ver esto, pero a veces pensamos que en nuestros matrimonios la lucha es más en cuestiones técnicas, como que la comunicación, la forma en que nos comunicamos, la forma en que, o psicológica, ¿no? O sea, ciertas formas, pero al final nuestra lucha no es en esas áreas. Si yo tengo la mejor comunicación, si yo tengo la mejor forma de interactuar con mi esposo, con mi esposa, pero nuestras vidas no están en Cristo Jesús, pues al final estas dos personas van a ser destruidas. No se trata solamente de la armonía en el matrimonio por la armonía en el matrimonio, se trata de que esa armonía esté basada en la obra de Cristo Jesús, ¿no? Al final, para que un matrimonio refleje y glorifique a Dios, debe estar fundamentado y debe estar sostenido por la gracia que fluye de la obra redentora que hizo Cristo Jesús por nosotros. Cuando usted pone en perspectiva lo que Cristo hizo en la cruz y cómo Cristo perdonó nuestros pecados, y medita en lo que significa eso para su propia vida, hace conciencia del gran sacrificio, de la gran obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso desborda en amar, en perdonar a aquellos que tenemos a un lado. Piensen en alguna situación que haya vivido que usted crea que es grave en su matrimonio. Y luego compare todo el pecado que usted ha hecho en contra del Señor. Compare eso que le han ofendido, eso que como le han herido. Y luego compare en perspectiva con todo lo que usted ha hecho de maldad contra Dios. Y entienda
que si Dios le perdonó esta inmensa e incalculable deuda por ofenderle, por agredirle, por traicionarle, ¿con qué cara se va a poner delante de Dios usted y decir, no, Señor, esto sí que no lo puedo perdonar? Esto sí, no, y no lo voy a tolerar. ¿Con qué cara? El Evangelio es claro, las enseñanzas de Cristo son claras. Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco yo, ¿verdad? Y no se trata, hermanos, perdón que sea repetitivo, pero no se trata de que en mi fortaleza, en mi decisión, yo perdone a la persona. Se trata de que esta gracia que recibimos, que hemos recibido en Cristo Jesús, fluya también a nuestro esposo. Derivado de esta inmensa gracia que hemos recibido, derivado de esta obra de perdón a la que hemos sido objeto, de eso derivamos la actitud de perdón y tolerancia que tenemos para con nuestro esposo y nuestra esposa. Bien lo que dice el texto. Lo primero que dice el texto en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hay una conexión de este texto. Dice, vestidos pues. Esto nos está conectando a todo lo que viene por delante en esta carta a los Colosenses. A consecuencia de lo que Cristo hizo, a consecuencia de lo que has recibido, a consecuencia de todo lo que Dios ha hecho por ti, perdón, dice, ahora tú vístete de tal forma que seas como escogido de Dios, santo y amado. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Vean algunos textos que vienen en esa misma carta. Él nos perdonó. En Colosenses capítulo 1, 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Nos ha reconciliado, nos ha perdonado. Cuando éramos enemigos, cuando éramos traidores, nos ha reconciliado con Dios. También en el capítulo 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo nos perdonó. Perdonó todos nuestros pecados. Debemos vestirnos como esto, como los que han sido perdonados, como los que han sido santificados. Es lo que dice el texto. También en esta misma carta hablamos de una transformación. Vean lo que dice el 2:6.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vivir en Cristo, vivir en la fortaleza de Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta es la forma en que debemos vivir a consecuencia de lo que hemos recibido. 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, eso es todos los que hemos sido salvos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La obra de Cristo debe transformar nuestra realidad completa. Debe informar y alimentar nuestras decisiones ahora para poder obrar como hijos de Dios, para poder decidir, para poder reaccionar como hijos de Dios, en todas las circunstancias. El texto en 2:9 dice que estamos completos en Cristo. Vean cómo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 3:5, ahorita vamos a llegar al texto, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como hijos de Dios, a consecuencia de lo que hemos recibido, a consecuencia de la transformación que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho en nosotros, Pablo nos dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Vivan ahora como no terrenales. Vivan ahora como arrepentidos. Vivan ahora como santos. Aparten de ustedes fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esta es la bendición, ¿verdad? Esta es la bendición de un hijo de Dios que está casado con otro hijo de Dios. Que ambos van a buscar una vida libre de fornicación, libre de impurezas o pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. 8 del mismo capítulo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué dice al final? Revestíos del nuevo. Arrópate ahora como hijo de Dios. Pablo, a través de la carta de los Colosenses, nos recuerda que la vida cristiana no es estática. Debemos revestirnos del nuevo hombre. Eso me refiero también al principio de cuando decía que ahora amo más a mi esposa. Porque el Señor a través de estos años en el Evangelio, a través de estos años en Cristo, por la gracia que Él ha derramado, el Señor ha cambiado la perspectiva en mi mente de lo que significa el amor, de lo que significa el matrimonio, de lo que significa fidelidad, de lo que significa edificar y no destruir. Y en ese sentido, Dios, deberíamos ver al menos en los matrimonios avanzados un reflejo más claro del Evangelio, de las doctrinas que predicamos, porque deberíamos reflejar con mayor certeza, con mayor claridad, lo que hemos aprendido y recibido de Cristo Jesús.
en todos estos 30 años de nuestro matrimonio, aquí está mi madre que tiene 55 años de casada con la misma persona. No sé cuántos años haya más, algún matrimonio con más. ¿Ustedes cuántos años tienen casados? 16. Allá atrás, hermanos, 15 años. ¿Usted, varón? 14 años. ¿Ustedes acá? 22 años. Pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Ustedes? Menos de casados, unos 7 años. Entonces, el Señor es bueno, ¿verdad? Lo que iba es que en esos periodos de tiempo que ustedes han estado casados, estoy 100% seguro que han tenido que soportar una actitud pecaminosa, una actitud que hiere, una actitud que quebranta del esposo o la esposa que tienen. La santificación, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, no es de la noche a la mañana. No pasa de un día al otro momentáneamente o instantáneamente. Nuestra vida práctica va creciendo en el Señor conforme vamos avanzando en conocimiento, en la influencia que tiene el Evangelio en nosotros. Y todos esos tiempos estamos cometiendo pecados constantemente. Por eso es necesario, y por eso el tema que estamos tocando ahora, de que es necesario que aprendamos a perdonar y a tolerarnos. Realmente creo que lo dije la semana pasada, realmente creo que este es el fundamento, por eso creo que se llama fundamento de un matrimonio cristiano. Que podamos aprender a perdonar los pecados que recibimos de nuestro cónyuge. Lo que estamos diciendo. Creo que esto lo hemos dicho también ya en otras ocasiones. El último párrafo dice, así el matrimonio cristiano se convierte en un taller donde Dios forja nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús, para que su gloria sea visible en nuestra fidelidad y amor. Esto es bien importante que entendamos también. El matrimonio, hermanos, no siempre es una esfera de felicidad sublime siempre, ¿verdad? El matrimonio no tiene ese propósito. A veces confundimos lo que nuestra cultura nos ha enseñado, las películas de las princesas, ¿verdad? De que vivieron siempre felices para siempre. ¿No es así? Acá dice que no es así. No es así, ¿verdad? No es el estado de euforia constante que nos platican las películas, que nos platican las historias de las princesas. No, el matrimonio no es así. El matrimonio es un taller en el que Dios nos mete para que aprendamos a perdonar. Es un taller que nos enseña a caminar, que nos enseña a amar, que nos enseña a santificarnos, ¿verdad? En este proceso de nuestras vidas. ¿En qué situación vamos a necesitar derramar gracia una vez, otra vez, todos los días, para que podamos convivir con la otra persona? Y ese es el propósito final del matrimonio. Hay un libro por ahí, no me acuerdo ahorita del autor, pero habla de que el matrimonio no fue hecho
para nuestra felicidad. Primordialmente o principalmente. Sí lo fue hecho para eso, pero no principalmente. Fue hecho para nuestra santificación. La vida cristiana, en todas las esferas en las que la vivimos, ahorita estamos hablando del matrimonio, pero en todas las esferas, está hecha para que seamos santificados. Las tribulaciones, las pruebas, las crisis que enfrentamos, están diseñadas por Dios en nuestra vida para que podamos ser santificados. Y en esa idea, en ese conocimiento, en esa certeza debemos abrazar las crisis, abrazar las situaciones que son complicadas, porque entendemos que Dios las pone ahí para nuestra santificación, para nuestra edificación. Como hijos de Dios, nuestros matrimonios, y no estoy poniendo abajo el matrimonio, yo lo estoy tratando de levantar al nivel bíblico que merece, son una esfera en la que Dios trabaja para nuestra edificación, para nuestra santificación. Somos escogidos de Dios, somos santos en la vista de Dios y también somos amados. Este es el corazón del Evangelio. No somos tolerados por Dios, somos amados de Dios. Ese amor nos sostiene, nos corrige y nos transforma. Cuando entendemos que somos escogidos, santos y amados, todo lo que Pablo manda en los siguientes versículos, que es básicamente vestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, así es como se manifiesta esto, en compasión, en bondad, en humildad, en mansedumbre y en paciencia, deja de ser una carga y se convierte en una respuesta gozosa. En la que vivimos, en la que nos desarrollamos, porque comprendemos que somos escogidos de Dios, que somos hechos santos en Dios y que somos amados en Dios. Para terminar, la semana pasada creo que dije esta imagen de que en Cristo Jesús tenemos una reserva infinita de gracia. Dios ha perdonado nuestros pecados, todos nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras omisiones en Cristo Jesús. De esta reserva de gracia, de este océano de gracia que hemos recibido, tomemos para perdonar y para tolerar al esposo o a la esposa en todas las circunstancias que vivimos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea esto en nuestras vidas. Al final, hermanos, no se trata de que el Evangelio se vea bonito allá como algo intelectual solamente. Se trata de que eso transforme nuestra perspectiva de vida. Transforme cómo vivimos en todas las esferas de nuestras relaciones, en nuestro trabajo, esparcimiento, en todas las áreas de nuestras vidas. Que el Evangelio marque la pauta, que el Evangelio determine nuestras acciones, determine nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Comprendemos, Señor, que somos amados de Dios, que somos escogidos de Dios, que hemos sido hechos santos en Dios. Permite que nuestra vida ahora refleje esto y se manifieste evidentemente en todo lo que hacemos, Señor. En cómo pensamos, en qué proyectos queremos y alcanzamos, en nuestro trabajo, Señor, en nuestras familias, en nuestras escuelas, donde quiera que nuestra esfera de influencia sea que podamos reflejar a Cristo y la evidencia de que hemos sido salvos, la evidencia de que hemos sido perdonados, la evidencia de que hemos sido transformados.
que tu nombre sea glorificado siempre en cómo nos comportamos, en qué decisiones tomamos, en cómo perdonamos a los que nos rodean. Te pido esto para mí, Señor, personalmente. Te pido esto para nuestra iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar un descanso de 20 minutos y regresamos. Dios los bendiga.